noches. Buenas noches. Ya, parece que todos me conocen. Para que no me conozca, mi nombre es José García, ¿verdad? Y en esta noche, el Señor me dio una palabra que primeramente habló a mi vida, ¿verdad? Porque primero trata con uno y después yo creo que es al pueblo al que se dirige, ¿verdad? Y si gusta ponerse de pie, vamos a orar, vamos a poner este momento en las manos de Dios y que Dios sea el que dirija este momento, ¿verdad? Padre bendito y todopoderoso, en esta noche te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, el que use nuestra boca, Señor, el que use mi boca, Señor, y que esta palabra, Señor, fluya, Señor, y que toque cada corazón, Señor, que tu presencia sea, Señor, la que haga, Señor, el impacto en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos, Señor, sabiendo, Señor, que tú tienes el control, Señor, que tú vas a hacer, Señor, la obra, Señor. Señor, usa, Señor, mi boca, Señor, que no sea yo, Señor, porque palabra de hombre, Señor, no edifica, pero tu palabra, Señor, sí nos edifica, Señor. Todo esto, Padre, te lo ponemos en tus manos y te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, si podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 1, del 1 al 10. Me avisan con un amén. Con amén. Lucas 19, 1 al 10. Esta historia habla de un personaje llamado Zaqueo que llega al encuentro con Jesús, ¿verdad? El título que yo le he puesto es El rico pobre, y el tema son pasos para la transformación, ¿verdad? Vamos a leer para entrar en la palabra. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pueden tomar asiento, hermanos. Para empezar, tengo unos puntos, ¿verdad? Superando los obstáculos, puse yo, ¿verdad? El primer obstáculo que voy a narrar un poco la historia para entenderla mejor, ¿verdad? Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, ¿verdad? Pero primero vamos a ver el nombre de Zaqueo, que era puro y justo. Podemos ver que de puro y justo yo creo que no tenía nada, ¿verdad? Porque él era un hombre rico, jefe de los publicanos, ¿verdad? Un hombre que se dedicaba a cobrar los impuestos, ¿verdad? Que un publicano trabajaba para el gobierno romano y ellos gobernaban al pueblo judío. Jericó era próspero, un lugar que había mucho comercio, por lo cual entendemos que había mucho dinero. Por eso ellos compraban ¿cómo se podría decir en este tiempo? Compraban las deudas de los demás y ellos iban a cobrar, y ellos cobraban hasta de más,
¿verdad? Yo creo por eso Zaqueo no lo querían, ¿verdad? Dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Y yo me puse a pensar, ¿por qué procuraba ver quién era Jesús? Porque vemos en el libro de Job que de oídas lo había oído, ¿verdad? Y yo puedo imaginar que también a Zaqueo le habían hablado de ese Dios poderoso, de ese Jesús que venía haciendo milagros en la ciudad. Y yo casi estoy seguro, porque la palabra lo dice, que en el capítulo 5, versículo 27 al 32, dice que Jesús había llamado a Leví, y Leví era uno de los publicanos. Y yo estoy seguro que cuando Jesús llegó a la casa de Leví, cuando Jesús llega a la casa de nosotros, cuando Jesús toma el control, cuando Jesús llega a nuestra casa, se muestra, y nosotros no podemos callar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, y nosotros vamos y lo publicamos, ¿verdad? Y entonces sembramos la semilla en aquellos que todavía no conocen quién es Jesús. Y entra la duda, ¿quién será ese Jesús de quién cuando Él habla? Porque eso me pasó a mí cuando yo recién me convertí. Hablaba de ese primer amor, y hablaba, y me dejaron de hablar, porque yo tal vez los fastidiaba, ¿verdad? Pero la duda se quedó, la semilla se quedó sembrada, igual que yo miro aquí como Zaqueo. Por eso quería ver quién era ese Jesús de tal cual estaban hablando tal vez mucha gente, ¿verdad? Pero había obstáculos, ¿verdad? Obstáculos que le impedían ver quién era Jesús. Primeramente, la multitud, ¿verdad? Cuando él tal vez quería correr a ver a Jesús, como a Jesús lo seguían multitudes, puedo imaginarme que la multitud lo rodeaba y no podía llegar a donde estaba Jesús. Tuvo que tomar otras maneras de ver a Jesús, ¿verdad? Porque a veces la multitud nos calla, a veces la multitud oímos voces que nos dicen, no puedes, tú no lo vas a hacer, ¿qué haces tú ahí en la iglesia? ¿Qué haces tú ahí? Te están lavando el cerebro, ¿verdad? Tú das tus diezmos, te están quitando el dinero, pero sabemos que nada de eso es real, ¿verdad? La multitud a veces no nos deja llegar a los pies del Señor. Otro obstáculo que miramos ahí es la estatura, ¿verdad? Tal vez yo me imagino que era como un chaparrito así, por mi tamaño, ¿verdad? Y a veces eso no le permitía llegar allá, ¿verdad? A veces Dios no mira la estatura, Dios no mira cuán grandes estamos o cuán pequeños estamos, sino mira realmente el corazón de nosotros, la disposición de buscarlo, ¿verdad? Porque había, en mi caso, ¿cuántas veces me hablaron de ese Dios? ¿Cuántas veces me hablaron? Pero no, yo no. Estaba como Zaqueo, tal vez rico y pobre, trabajaba bien, ganaba bien, pero me hablaban de ese Jesús. Estaba más joven, decía, no importa, no necesito. ¿Por qué? Porque sentimos que lo tenemos todo, porque sentimos que dinero tenemos buen trabajo y tal vez tenemos diversiones porque no conocemos a Dios, ¿verdad? Pero llega ese momento de que te están hablando y te están diciendo de aquel Jesús que sana, que restaura, que puede cambiar tu vida. Cuando aquel consejo te lo dan aquellas personas que te dicen, ¿sabes qué? Dios puede cambiar tu vida porque te miran en la situación que estás, ¿verdad? Pero nosotros, como tenemos dinero, tenemos carro, tenemos todo lo que tenemos, no queremos aceptar, no queremos abrir los ojos, ¿verdad? Pero llega el momento de que Dios llega a tu vida, como llegó a la vida de Zaqueo o de Leví, y entonces es cuando Dios nos trae a sus caminos, ¿verdad? La solución, ¿verdad? Para los obstáculos, yo miro aquí que también otro obstáculo era un árbol. Subió a un árbol, ¿verdad?
porque venciendo la multitud, quedaba otro obstáculo, era chaparrito, no podía verlo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que se subió a un árbol sicómoro. Esos árboles sicómoros crecen bastante, pero la ventaja y los medios que Dios nos da para llegar a su presencia, siempre nos los da. Siempre nos da herramientas para llegar a su presencia. Ese árbol, me puse a investigar, y ese árbol tiene el ramaje que cae. Entonces puedo yo pensar que por la estatura él pudo escalar ese árbol y llegar hasta el nivel donde él podía ver a Jesús. Pero más adelante nos dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. O sea, cuando Jesús llegó a ese lugar, Jesús nos conoce por nuestro nombre. Ella sabe quién eres tú. Ella sabe cómo te llamas. Ella sabe las debilidades que tú tienes, ¿verdad? Podemos ver que Él ya nos conoce. Y más adelante le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Era necesario que Zaqueo bajara de ese lugar donde él estaba, donde se había subido. Yo puedo pensar que son nuestras actitudes, donde nosotros nos subimos, nuestro ego, nuestro orgullo, y desde allá tiene que el Señor bajarnos, ¿verdad? Otra de las características, o lo que yo miro aquí, que Zaqueo estaba arriba, como que él se sentía en su posición, miraba hacia arriba y todo miraba hacia abajo, porque yo creo que la gente rica siempre mira así al pobre, así para abajo, ¿verdad? Y yo creo que Jesús tenía que bajarlo de ahí donde él se había subido, de su orgullo, de su altivez, ¿verdad? Yo soy Zaqueo, yo tengo poder, yo tengo todo, ¿verdad? Puedo ver que Jesús le dijo: bájate, porque yo puedo ver que Jesús siempre está arriba y siempre mira para abajo. Su posición de Dios es arriba y siempre mirar para abajo, ¿verdad? Pero Zaqueo quiso que lo miraran, ¿verdad? Pero lo bajaron de su orgullo, o de aquello que nosotros a veces tenemos, ¿verdad? Nuestra altivez. Pero cuando Jesús llega a nuestras vidas, nosotros descendemos, nos humillamos, porque reconocemos quién ha llegado a nuestras vidas. Zaqueo asimismo reconoció quién era Jesús, porque dice que la palabra de Dios: entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Nosotros, cuando Dios nos alcanza, cuando Dios nos llena de su presencia, cuando nosotros conocemos ese Dios vivo, nosotros corremos a prisa su presencia. Cuando ya lo conocemos, vamos a la casa de Dios, vamos a conocer a Dios, más de la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Es lo que yo miro que aquí, que Zaqueo, eso es lo que hizo, corrió a prisa para recibir lo que Dios tiene, lo que tenía para él, ¿verdad? Al ver esto, todos los murmuradores, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero lo que yo veo aquí, que cuando Dios llega a la vida de cada uno de nosotros, que Él no mira a nuestros errores, Él cubre multitud de pecados, ¿verdad? Él nos limpia con su sangre preciosa. La gente va a decir: ¿qué está haciendo Él ahí? ¿Verdad? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos siendo limpiados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Estamos siendo llenos de su presencia. Y en el 8 podemos ver que dice: entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la multitud, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor. Yo me imagino que cuando Jesús estaba en la casa de Zaqueo, Zaqueo reconoció quién era Jesús.
era el Señor Todopoderoso, ¿verdad? Podemos ver que cuando Saulo también fue derribado, también cuando fue cegado, dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Reconociendo quién era Él. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, nosotros reconocemos quién es Él en nuestras vidas, ¿verdad? Y nos ponemos a su disposición. Más adelante dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces aquí yo puedo ver y puedo hacer, pensar, o más bien pensé yo en lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? ¿A quién he defraudado? ¿A quiénes has defraudado tú? ¿Verdad? Yo digo, he defraudado a mi esposa, he defraudado a mis hijos, ¿verdad? Pero Dios, cuando llega a nuestras vidas, llega el momento que nosotros tenemos que reponer ese tiempo perdido. Tengo uno de 18, uno de 15, uno de 11, ¿verdad? Y ahorita el más grande anda en la edad como de, no rebeldía, pero un poco así, digo, hemos descuidado la comunicación. Aquí me hablaba el Señor, ¿verdad? Hay que devolverlo, lo que tú has hecho, lo que tú has defraudado. ¿A quién has defraudado? A tu familia, ¿verdad? Ellos me ayudan a trabajar y a veces vamos y ellos van en el teléfono. Digo, hijo, ¿por qué no platicamos? ¿Dónde se ha quedado esa comunicación? ¿Verdad? Pero ¿dónde es eso? ¿Dónde empieza eso? En mí, ¿verdad? La palabra de Dios dice que si alguno es defraudado y Dios te confronta, dice, sí, has defraudado, porque a veces te has metido más en el trabajo y has descuidado tu familia, ¿verdad? Porque te afanas en el trabajo, te afanas en el dinero y descuidas lo más precioso que es tu familia, ¿verdad? Es lo que veo que aquí Zaqueo también dijo, si alguno es defraudado, tal vez él se sentía así porque había defraudado a la gente económicamente, quitado el dinero de ellos que ellos habían trabajado, ¿verdad? Y él se los quitaba así, pero cuando Jesús llega a la vida de uno, cuando Jesús llegó a la vida de Zaqueo, él pudo reconocer lo que había hecho y quería ponerse a cuentas con el Señor, quería estar bien con el Señor. Y eso es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros cuando llega Jesús a nuestras vidas. Él cambia nuestras vidas y nos da nos da las herramientas que nosotros necesitamos para vencer esos obstáculos que nos impiden muchas veces llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Y en esta noche es todo lo que yo pude sacar de aquí, ¿verdad? Pero yo creo que es una bonita enseñanza la que hay en este pasaje, venciendo los obstáculos que nos impiden llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos.